Bien, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a nuevamente tocar el tema de hidrografía. Esta vez vamos a incorporar dentro de ese capítulo pues el tema que corresponde a lo que son los lagos, ¿ya? Pero antes vamos a terminar de desarrollar el capítulo de ríos, que había quedado pendiente. Este es un capítulo en realidad amplio, porque en la primera parte nosotros tenemos que hablar respecto de lo que son los ríos, las características que presentan, las partes de un río, para luego pasar a hablar de los principales ríos que hay en el mundo, ¿no? O sea, de los más resaltantes, porque obviamente nosotros sabemos pues que existen numerosos ríos en todo el planeta, pero todos ellos habíamos comentado en la clase anterior que ni siquiera suman el 1% del recurso hídrico disponible que hay en los continentes, ¿no? Y que es aprovechado por el hombre. Sabemos que los ríos son corrientes de agua dulce que van a correr por el área continental, ¿no? Y que en su recorrido van a ir formando inclusive relieves. A ver si me dicen qué tipo de relieves van a formar los ríos en su recorrido. A ver, recordemos. Nosotros ya habíamos hablado de temas como, por ejemplo, relieve, ¿no? Relieve peruano, relieve a nivel mundial también, y sabemos pues ya algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los ríos en su recorrido van a jugar un papel importante. Pueden llegar a erosionar relieve a su paso, sobre todo en lo que es el curso alto y el curso medio, y pueden llegar a acumular todo ese material extraído de las partes altas, ¿no? En la zona conocida como el curso inferior. Entonces, tanto por erosión como por depositación, los ríos van a formar relieve. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de relieves pueden formar los ríos por erosión? A ver si me van escribiendo aquí en el chat para poder luego comentar, ¿ya? ¿Qué tipo de relieves formarán los ríos? Vuelvo a preguntar, por erosión. Y la segunda pregunta sería, ¿qué tipo de relieves formarán los ríos por depositación? A ver, recordemos. Por erosión, que es la acción de desgaste, ¿no? Desgaste, arranque, ¿no? Transporte de material, ¿ya? Van a llevar a cabo la formación de lo que serían los cañones, por ejemplo. En el Perú hay numerosos cañones. El más conocido, por ejemplo, es el Colca. Otro importante sería el Cotahuasi, el Cañón del Pato, ¿no? Ahí tenemos tres ejemplos respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Erosión generado por ríos. Y estos cañones, ustedes saben, que no solamente son muy atractivos para el turismo, sino que la fuerza con la que se desplazan las aguas de estos ríos por estos cañones ha sido aprovechado para llevar a cabo la construcción de centrales hidroeléctricas. Por eso es muy importante mencionarlos. ¿Ok? Entonces, los cañones, que ahí le podría sumar, por ejemplo, eh, lo que serían los pongos en la selva alta del Perú, como el pongo de Manceviche, Rentema, Mainique, por ejemplo, serían también tipos de relieve formados por erosión de los ríos. En cambio, si yo digo por depositación, o sea, por acumulación de material, ahí podría mencionar, por ejemplo, a los valles que se ubican en la costa peruana, llamadas valles transversales, ¿ya? O podría mencionar a los valles longitudinales que se encuentran en la selva alta de nuestro país. ¿Ya? Entonces ahí tenemos muy buenos ejemplos de lo que es erosión y también depositación de parte de los ríos. ¿Ok? No lo vayan a olvidar. Ahora, sabemos muy bien que lógicamente un río tiene una boca, ¿no? Al igual que un origen. El origen vendría a ser la naciente del río. La boca o la desembocadura vendría a ser el lugar por donde concluye el río su recorrido. Sabemos muy bien que los ríos pueden desembocar en un mar, pueden desembocar en un lago o quizás puedan tener poco caudal y por eso no puedan desembocar en ninguno de los dos puntos anteriormente mencionados, sino lo poco que hay se infiltra, se mete al subsuelo. ¿No es así? Y termina incorporándose a lo que sería conocido como las aguas subterráneas. A ver, te pregunto, ¿qué nombre reciben aquellos ríos que desembocan en un mar? ¿No? Ellos forman una cuenca, ¿no? Pero ¿qué tipo de cuenca será? A ver si recuerdan. ¿Cuántos tipos de cuencas habíamos mencionado en la clase pasada? ¿Recuerdan? Habíamos mencionado tres tipos de cuencas.
las cuencas exorreicas, las cuencas endorreicas y las cuencas arreicas. ¿Ya? Claro, muy bien, Fernández, ¿no? Exorreicas, endorreicas y arreicas. ¿Ya? ¿Qué nombre, pregunto yo, reciben aquellos ríos cuyo recorrido concluye en un mar? ¿Qué tipo de cuencas formarán? Exorreicas. Muy bien, Grecia, ¿no? Exorreicas. Muy bien. Ejemplo, los ríos de la costa del Perú. Ejemplo, los ríos de la selva, específicamente el Amazonas. Pero tú dirás, profesora, pero el Amazonas no desemboca en el mar, ¿no? Porque sale del Perú y recorre el resto de Sudamérica. Exacto, pero sucede que su recorrido final lo concluye en el mar de Brasil, que forma parte del Gran Océano Atlántico. Por lo tanto, es una cuenca exorreica. ¿Ok? A ver, ¿y qué pasa si un río desemboca sus aguas en un lago? ¿Qué nombre recibe la cuenca de este río? A ver, endorreica. Muy bien, Augusto, ¿no? Endorreica, ¿correcto? Ejemplo, los ríos que forman parte de la vertiente del Titicaca. Estos ríos nacen en las montañas, en los deshielos de los glaciares que están en el entorno de los Andes del Sur y van a correr hasta el lago Titicaca. Y van a alimentar, por supuesto, el lago. Así que tenemos cuencas exorreicas y cuencas endorreicas, ¿no? Y, por supuesto, aquellos que tienen poquito caudal y esos poquitos se infiltran, son conocidos como ríos de cuenca arreica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, miren, dos aspectos importantes que recordar. También hablamos respecto de lo que vendría a ser el cauce, ¿no es así? Y sabemos que el cauce de un río sería pues la cavidad o el fondo por donde van a discurrir las aguas del río. Eh, esta cavidad puede ser superficial en el caso de que el río tenga poco caudal, o puede ser muy profundo en el caso de que el río no solamente tenga mucho caudal, sino también suceda de que se desplace por una pendiente muy accidentada. Por ejemplo, los cañones, que son paredes verticales muy profundas, forman parte del caudal, del cauce, perdón, del recorrido que hace el río. ¿Ya? Así que por eso es importante mencionar. El caudal, por otra parte, sabes tú muy bien que sería el volumen de agua, ¿no? Que llevan los ríos. Sabemos que hay épocas de abundancia y épocas de, digamos, menor caudal. En la época de mayor caudal se le conoce como creciente y a la época de menor caudal se le conoce como estiaje. A ver, pregunto yo, ¿durante qué meses del año los ríos de la costa, como por ejemplo el río Rima, tienen mayor caudal? A ver, ¿en qué época del año los ríos de la costa tienen mayor caudal? En verano, muy bien Villanueva, ¿no? Muy bien Jiménez, en verano. ¿Y por qué en verano? ¿Qué sucede en verano para que estos ríos tengan mayor caudal? A ver, recuerden. Hay lluvias, claro, muy bien, hay lluvias. Y estas lluvias se presentan en la región andina. Las lluvias de la región andina son las que alimentan a gran parte de los ríos que forman parte de la vertiente del Pacífico. ¿Ok? ¿Y en qué época del año tienen menor caudal? O sea, están pasando por su periodo de estiaje. A ver, chicos, ¿durante qué época del año tienen menor caudal los ríos de la costa? Si en verano tienen mayor caudal, muy bien, Fernández, muy bien, Villanueva. Será en invierno, muy bien, Sirlopú, ¿no? En donde vamos a ver, pues, que hay menor caudal. Exactamente durante este mes, estamos en el mes de agosto, ¿no? Es esta época del año, el mes de agosto, el mes en el que los ríos tienen menor caudal, ¿ya? Y será en febrero, o sea, durante la temporada de verano, pero específicamente en el mes de febrero, en la que los ríos van a llevar mayor caudal. ¿Ya? Entonces ahí estamos ya, ¿no?, distinguiendo nuevamente lo que es cauce de lo que es caudal. ¿No es así? Y aquí, miren, podríamos hablar también de régimen. ¿Recuerdan ustedes? Y el régimen hace referencia al caudal, pero hace referencia a las variaciones que va a presentar el caudal de un río. Por ejemplo, es cierto que hay épocas del año en las que los ríos tienen mayor caudal y otras en las que disminuyen. Pero ocurre, chicos, que esta variación en algunos casos no es muy notoria. O sea, no te vas a dar cuenta. ¿Ya? Y en otros sí es profundamente notoria. Por ejemplo, ¿no? Tú te vas a los ríos de la zona de la selva
Ahí tú vas a ver que los ríos tienen abundante caudal todo el año. Claro, porque en la selva llueve bastante, sí o no. Entonces, estos ríos son caudalosos los 12 meses del año. Claro que en verano tienen mayor caudal. Inclusive, miren, tienen más caudal y eso hace que los ríos se desborden y que terminen inundando las zonas de alrededor, como por ejemplo serían las restingas que nosotros habíamos estudiado en relieve de la selva, ¿correcto? Pero, vuelvo a repetir, todo el año estos ríos tienen abundante caudal. En cambio, hay otros ríos que en verano tienen tanto caudal que el río se desborda e inunda todo lo que está a su alrededor. Y en invierno pueden tener tan poquito caudal que lo poquito que tienen no llega al mar. ¿Ya? Eso puede pasar, ¿ya? O es muy notorio. Por ejemplo, con el caso del río Rima. El río Rima y en verano tú te acercas al recorrido del Rima que hace por la ciudad de Lima y vas a ver que está cargado. Incluso hay épocas del año donde tiene mayor cantidad de agua. Pero te acercas por esa temporada en el mes de agosto y el río, ¿no?, discurre tranquilamente, ¿no?, suavemente, incluso se puede notar en algunas partes el cauce del río. ¿Por qué? Porque tiene poquísimo caudal. Y bueno, ahí hay que sumar el problema de la contaminación a la que es expuesta, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos ríos de régimen regular, que son aquellos, ¿no?, cuya variación no es tan pronunciada o no es tan considerable, y los ríos de régimen irregular que tienen variaciones muy fuertes. Mucha agua en verano o en otra estación del año y poquísima agua en el resto del año. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Habíamos hablado de la importancia también de los ríos. Profesora, ¿por qué son importantes los ríos? ¿Por qué tenemos que conservar a los ríos? Bueno, en primer lugar, porque es de los ríos que provienen las aguas que van a servir para desarrollar actividades como es el caso de la agricultura. ¿Ya? Sabemos muy bien que gran parte de las tierras que son trabajadas en el mundo entero aprovechan las aguas de los ríos, que a su vez, lógicamente, nacen en los deshielos de los glaciares o de repente pues en el desprendimiento de parte del agua de algunos lagos, ¿no? Son fuentes obviamente importantes de alimentación para el ser humano en forma directa porque un río que no está contaminado, hablemos así, contiene en su interior especies. Quizás aquí en nuestro país las especies más conocidas serían, por ejemplo, en la selva el paiche, la palometa y otras especies más, ¿no? El bagre, etc. Un río que no está contaminado altamente, vuelvo a repetir, puede contener en su interior peces de agua dulce, puede contener, por ejemplo, camarones, y por lo tanto la población puede extraerlas y puede satisfacer su necesidad de alimentación, como sucede en diferentes lugares de nuestro país. Por ejemplo, existen lugares de recreación en el interior, en la zona de la sierra, a donde tú vas, ¿no? Esos, digamos, ¿no?, centros de esparcimiento, de descanso, y, por ejemplo, tú quieres comerte una trucha, ¿no? Entonces, no sacan las truchas de las piscigranjas, que comúnmente no existen en la región andina, sino que se van al río y lo extraen, lo pescan, ¿no? Y esa trucha de río obviamente tiene un sabor mucho más agradable, ¿no?, respecto de la trucha criada en una piscigranja. ¿Por qué? Porque el río, lógicamente, es una corriente de agua que discurre permanentemente, ¿no? Entonces sus aguas, digamos, limpias, sus aguas claras, no estancadas, van a generar la presencia de especies mucho más saludables, ¿correcto? Y de mejor sabor en el caso de que uno lo consuma. Igualmente, como nosotros ya habíamos señalado, los ríos son muy importantes porque pueden ser aprovechados para desarrollar grandes proyectos de infraestructura, como vendría a ser el caso de centrales hidroeléctricas. ¿No es así? Aquí en el Perú, gran parte de la energía hidroeléctrica que nosotros utilizamos proviene de la fuerza hídrica, la fuerza de los ríos específicamente. Por eso es importante mencionarlo. Igualmente también es importante porque es un medio de transporte. Quizás en la costa nosotros no podamos visualizar ello. ¿Por qué? Porque los ríos de la costa son muy cortitos, tienen un corto recorrido, como vamos a ver en una clase posterior, ¿ya? Y tienen, como ya hemos dicho, un régimen irregular, ¿no? Un caudal variado. Entonces no podríamos utilizarlo para transportar cosas o transportar, por ejemplo,
población o tripulación. Pero sí ocurre eso con los ríos de la región oriental del Perú. Por ejemplo, la población de la ciudad de Pucallpa, que forma parte del departamento de Ucayali, se puede transportar hasta la ciudad de Iquitos, que forma parte del departamento de Loreto, navegando por el río Ucayali. El río Ucayali es el río más navegable que tenemos en el Perú. Es el río también de mayor longitud que hay en el Perú. Y el recorrido del río Ucayali es aprovechado para poder conectar a dos ciudades importantes del oriente peruano. Entonces ahí vemos, ¿no?, el papel importante que cumple estos ríos, ¿no? Igualmente en el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay países que se conectan a través de la navegación fluvial, al igual que en Asia, ¿ya? Entonces hay que tomarlo en cuenta. También es importante porque estos ríos van a, como habíamos comentado ya, formar parte de lo que es el ciclo hidrológico, debido a que estos ríos actúan como canales, dice, de aguas superficiales. ¿A qué se refiere eso, no? Cuando nosotros hablamos de lo que es el ciclo hidrológico la semana pasada, habíamos señalado que hay fases en el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico me explica a mí la forma como el agua se constantemente regenera. Y dentro de las fases está la escorrentía, que es ya casi la fase final, digamos, del ciclo del agua. Y a través de la escorrentía, el agua y las lluvias corren por el área continental y termina alimentando a los ríos. Luego de ello, estas aguas son transportadas por el área continental y desembocan en el mar, en la mayoría de casos. Entonces, esto permite que el ciclo sea continuo, ¿correcto? El agua de los océanos se desplaza al continente y del continente a los océanos. Eso es un círculo importante que nosotros tenemos que recordar, ¿correcto? Bien, asimismo también podríamos decir que los ríos son tomados en cuenta como fronteras naturales entre países, inclusive entre más de dos países. Te doy un caso. En el caso de Perú y Colombia, ¿sabías tú que gran parte, o en realidad toda la frontera entre Perú y Colombia, está establecida a través de lo que se conoce como el río Putumayo? Este río sirve de frontera entre ambos países, ¿ya? Y sobre la base de este río es que se establecen acuerdos bilaterales, ¿no?, para el aprovechamiento y el respeto también de los espacios correspondientes a cada uno de estos estados, ¿correcto? Entonces hay ríos fronterizos en el mundo entero, y el Perú es uno de ellos, ¿correcto? El Perú tiene en sus fronteras ríos que han servido para establecer los límites con países vecinos, no solamente con Colombia, también lo tenemos con Ecuador, por ejemplo, con Brasil también, ¿ya? Y al igual que ello, pues debemos decir que los ríos que son aprovechados para lo que viene a ser la navegación, como te comentaba hace un rato, también son muy importantes porque pueden cumplir la función de integración entre países, como los ríos mencionados en el continente europeo, ¿correcto? Ahora, el problema principal de los ríos es la contaminación, ¿no es así? Eso es un problema latente hasta hoy en día, muchachos. ¿Cuáles son las principales causas de contaminación de los ríos? A ver, ¿cuál será la principal causa de contaminación, por ejemplo, de los ríos en el Perú? ¿Mm? ¿Será la minería? ¿Será la agricultura? ¿Será la ganadería? ¿La industria? ¿El consumo humano que le damos? ¿No? En el caso del uso, ¿no?, de las aguas para las viviendas. A ver, Cirlo dice, la agricultura, Fernández, los desechos de la minería, ¿no? Por aquí también leo a García, minería, ¿no? Igualmente, ahí está, ¿no? Muy bien, minería y agricultura, ¿no? Ganadería también lo menciono. Muy bien, chicos, la principal causa de contaminación de los ríos va a depender de en qué parte de los ríos nos ubiquemos, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo del curso alto, ahí los ríos son víctimas de contaminación minera, ¿ya? Por ejemplo, el río Mantaro. El río Mantaro es uno de los ríos más contaminados que tenemos en nuestro país.
pero el río Mantaro tiene como causa principal de su contaminación a los relaves mineros. Más de una docena de minas lanzan o desechan sus residuos en el río mencionado, en el río Mantaro, ¿correcto? Y eso ha generado, por supuesto, problemas en toda la población del entorno de los ríos, ¿correcto? Pero también ocurre que si nosotros vamos descendiendo, ¿ya? Si estamos en el curso medio, las otras actividades que generan contaminación podría ser la agricultura. Que tú dirás, profesora, pero la agricultura no contamina. La agricultura es una actividad productiva, básica. Sí, pero en los tiempos como hoy en día se está desarrollando la agricultura, utilizando forma excesiva lo que serían pesticidas, agroquímicos, fertilizantes artificiales, etcétera, está generando un problema grave de contaminación, tanto para los suelos como también para los ríos. ¿Ok? Y si yo me encuentro en el curso bajo, o sea, al final del recorrido del río, voy a ver ahí que la principal causa de contaminación tiene que ver con el uso que le da la población a través de sus viviendas. ¿Ya? Igualmente la actividad industrial también. Pero los desechos que nosotros liberamos por nuestros desagües, por ejemplo, residuos fecales, ya, generan un problema gravísimo de contaminación en los ríos, como es el caso del río Río. Y esa es una pregunta de examen de admisión. Hace pocos años atrás, la UNI preguntaba respecto de cuál es la causa principal de la contaminación de los ríos en su curso inferior, ¿no? Y la causa principal tiene que ver con los residuos fecales que podían encontrar en estos ríos debido a que en nuestro país no hay un tratamiento adecuado de las aguas que se usan en las viviendas, ¿no? Esas aguas se desechan hacia los ríos y, bueno, lamentablemente terminan también en el mar y también generan altísimos problemas de contaminación. ¿Ok? Entonces, estas situaciones han promovido pues de que a nivel mundial haya todo un movimiento que ha sido inclusive adoptado por algunos gobiernos, sobre todo gobiernos del primer mundo, como el caso de los países europeos, para darle un tratamiento adecuado a los ríos, para también prohibir, por ejemplo, que se contamine de una manera pues desmesurada e irresponsable por parte de grupos empresariales. Eso es sancionado. Aquí en el Perú, bueno, estamos en el proceso. Necesitamos, como yo siempre les digo, un gobierno que esté totalmente comprometido con el medio ambiente, porque quiera o no quiera, muchachos, nuestro país depende de los recursos que hay en su interior. Entonces, si nuestros recursos básicos, como es el caso del recurso agua, el recurso suelo, son afectados, y todo lo demás que se genera en su entorno también va a ser bastante afectado. ¿Ya? Por eso es importante que se desarrolle una política en donde los empresarios entiendan que pueden hacer empresa en el Perú, pero esa actividad empresarial tiene que ser amigable con el medio ambiente, ¿no? Tiene que evitar en lo más posible, pues, que se genere problemas de contaminación y consecuencias respecto de ello, ¿ya? Bien, vamos a ver por aquí cuáles son los principales ríos que hay en el mundo. Bueno, muchachos, en el mundo existe una gran cantidad de ríos que van a desembocar en, lógicamente, los océanos, como es el caso de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico, que son todos los ríos que bañan el occidente americano, que bañan el oriente asiático, ¿ya? Que bañan el oriente de Oceanía también. Hay ríos que desembocan en lo que vendría a ser el Océano Atlántico, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a los ríos que bañan las costas orientales de América y las costas occidentales de Europa, como también el continente africano. Y hay otros ríos que bañan lo que sería el océano, perdón, las costas de Asia, la zona sur, también lo que vendría a ser el oriente africano y que desembocan, tras recorrer todos estos territorios, desembocan en el océano Índico. Por supuesto que también hay quienes desembocan en el océano glaciar ártico y en el océano glaciar antártico, ¿no? Pero acá nosotros tenemos una lista corta, diría yo, respecto a los ríos más importantes que hay en el mundo. Ya, así que lo vamos a repasar. Por ejemplo, sabemos que uno de los principales ríos del mundo habría de ser el río Amazonas.
¿no? Que es considerado como el más grande del planeta. Tiene una longitud o una extensión de casi 7.000 kilómetros, ¿no? Exactamente 6.800 kilómetros, siendo por esa misma razón considerado el más largo del planeta. Pero para poder contabilizar esa longitud, deberíamos de buscar el origen del río Amazonas. Y el origen de este río se va a encontrar en los deshielos del Nevado de Mismi, que se encuentra en el departamento de Arequipa, a poco más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí parte, digamos, la primera etapa o recorrido del río Amazonas. Va avanzando por el área andina, luego se desplaza hacia el oriente, va recorriendo pues todo lo que es la selva baja y finalmente en la localidad de Nauta se produce la unión de dos ríos que serían confluentes. Uno es el río Marañón, que es el más interdepartamental, y el otro es el río Cayali. Se juntan los dos y del nacimiento de los dos, o de la unión de los dos, perdón, se produce el nacimiento de lo que sería el Amazonas con nombre propio. ¿Ok? Pero, vuelvo a repetir, el origen más remoto se encuentra en el departamento de Arequipa. Muy bien, a ver, pregunto yo, ¿por qué es importante el río Amazonas? ¿Solo porque es el más largo del planeta? ¿Qué otra importancia le podemos dar al Amazonas, muchachos? Pregunto yo, ¿este río será navegable? ¿Sí o no? El Amazonas. ¿El río Amazonas será navegable, muchachos? No, no es navegable. Bueno, siendo el río más largo, más caudaloso, ¿no? Y a la vez el más profundo del mundo, por supuesto que es un río navegable. Por ejemplo, ya desde el siglo XIX, el gobierno peruano había firmado una serie de tratados de libre navegación por el río Amazonas. ¿Saben con qué país? Con el Brasil. ¿Ya? Y el navegar por el Amazonas, nosotros tenemos, miren, a derecho a navegar por el río Amazonas hasta su desembocadura, ¿ya? Eso permite pues que el Perú se abra paso por lo que vendría a ser el Atlántico. El Perú, muchachos, recuerden ustedes, es un país bioceánico. ¿Por qué? Porque tiene salida al Océano Pacífico a través de los ríos de la costa que hemos comentado y tiene salida al Océano Atlántico recorriendo el Gran Amazonas. Ya, aún así, el Amazonas, pues, salga de Perú, se vaya por una parte de Colombia y luego, ¿no? Por todo el Brasil, aún así tenemos acceso a navegar por este gran río. ¿Ya? Entonces el río Amazonas no solamente es el más grande, el más caudaloso, el más profundo, es navegable, sino que también ha logrado conectar a las naciones de Sudamérica, ¿no? Para fines comerciales, fines políticos, etc. Y ahí estamos mencionando pues a países como Perú, Colombia y también el Brasil, para ser los tres, ¿no? Miren, más representativos, porque la cuenca del Amazonas está formada por todo el territorio en donde vamos a encontrar ríos secundarios que alimentan al Amazonas, ¿ya? Esa cuenca gigantesca tiene una extensión de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. Entonces el río Amazonas también forma la cuenca más grande del planeta. Y en el entorno de esa cuenca es que se ha formado una de las áreas verdes, boscosas más grandes del planeta. Por eso el Amazonas es importantísimo para la Tierra. ¿Por qué? Porque se constituye en un pulmón del área continental, gracias a su abundante vegetación. Pero en los últimos, digamos, en las últimas décadas, no años, sino décadas, el Amazonas ha venido sufriendo los embates pues, de una economía basada en la explotación agresiva de los recursos naturales que hay en el interior y también pues de problemas como por ejemplo producto de sequías en algunas etapas ha sufrido incendios forestales, ¿no? Como recordarán ustedes, la ocurrida pues en Asia hacia finales del año 2019, ¿ya? Que acabó con enormes, enormes hectáreas de selva de países como Brasil, al igual que también Bolivia, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Otro río importante vendría a ser el río Nilo. ¿Ya? Este se encuentra, por supuesto, en el continente africano y sabemos muy bien que es el segundo de mayor longitud que va a haber en el mundo. Miren, es casi, casi su longitud cercana a la del Amazonas. Tiene una longitud de 6.671 kilómetros. ¿Ya? Y recorre varios países del continente africano, ¿no? Dentro de ellos Uganda, Sudán del Sur,
y también pues tenemos a Sudán y finalmente Egipto. Justamente Egipto se encuentra en el delta del río Nilo. Ustedes saben muy bien que el delta se constituye sobre los materiales que ha transportado el río y que se van depositando en la parte final de su recorrido. Y son zonas muy fértiles. Y recordemos pues que en la antigüedad, en épocas de los egipcios, justamente era esa parte del recorrido del río en donde se establecían, digamos, las ciudades más prósperas, ¿no? Más ricas que tenía esta civilización egipcia. Ya hasta hoy en día existe, obviamente, el Estado de Egipto en relación a lo que vendría a ser el río Nilo. ¿Ya? A sus orillas también, por supuesto, se van a encontrar las capitales de los países que recorre, dentro de ellos, por ejemplo, la ciudad de Yuba, que vendría a ser capital de Sudán del Sur, al igual que ello, el Cairo, que vendría a ser la capital de Egipto. ¿Ya? Otro río importante, miren chicos, vendría a ser el río Yangtze. Este río, bueno, es asiático, el significado de su nombre es el río azul. Este vendría a ser considerado el tercer río más largo del mundo, con una longitud de 6.380 kilómetros. ¿Ya? Y se va a encontrar recorriendo el territorio de la República Popular de China. ¿Dónde desemboca? Bueno, desemboca en el mar de China Oriental, ¿ya? Que forma parte de lo que vendría a ser el Océano Pacífico, ¿ya? Y es uno de los ríos importantísimos en la región asiática en el ámbito tanto económico como también en el ámbito histórico. Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, del ámbito económico, debemos saber que es aquí en el río Yangtze en donde se han construido gigantescos proyectos de infraestructura, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Grandes represas, grandes centros de producción hidroeléctrica, como por ejemplo las Tres Gargantas, ya que es una obra gigantesca de infraestructura que se encuentra pues en el continente asiático, ¿no? Construido por el gobierno chino. El río Mississippi, por otro lado, es un río que se encuentra en América del Norte, ¿ya? Y tiene una longitud de 6.300 kilómetros, lo cual lo convierte en el cuarto río más largo del planeta, ¿ya? Y es un, miren, río importantísimo que en su recorrido vamos a encontrar numerosos lagos, ¿no? Aproximadamente aquí en el recorrido del río Mississippi vamos a encontrar 10 lagos, ¿ya? Y estos lagos se desplazan por territorios que formarían parte de lo que sería Estados Unidos como también Canadá. ¿Ya? Este río, Mississippi, es fundamental porque ha permitido que se puedan fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países, ¿no? En el caso de Canadá y los Estados Unidos. ¿Ya? Otro río importante sería el Yenisei, que se encuentra formando parte del continente asiático, que desemboca en el océano glaciar ártico, a diferencia de los anteriores, ¿no? Que desembocan en el Pacífico, en el Atlántico. Este de aquí desemboca en el océano glaciar ártico y mide poco más de 5.500 kilómetros de longitud, ¿no? Lo cual, lógicamente, lo convierte, pues, en el quinto de mayor longitud o mayor extensión que vamos a tener en el mundo. Y recorre principalmente el territorio de lo que concierne a Rusia, ¿ya? Tenemos también al río Huanghe, que sería el río amarillo, también recorriendo el territorio de China, y este de aquí mide casi 5.000 kilómetros, exactamente 4.845 kilómetros, y bueno, pues no sería el sexto de mayor longitud, ¿correcto? Aquí tenemos entonces, miren, a una serie de ríos importantísimos que vamos a encontrar en lo que sería pues el mundo. Y si hablamos en el caso de América del Sur, además del río Amazonas, otro río importante sería el río de la Plata, ¿ya? Que mide 4.880 kilómetros y es importante porque, bueno, este río ha logrado conectar a varios países porque forma parte de la frontera de países como, por ejemplo, habría de ser Argentina y a la vez Uruguay, ¿ya? Y es aquí, en el recorrido de, estos ríos, de este río, que es el Río de la Plata, en donde se han construido dos ciudades importantísimas de Sudamérica, claro, capitales de los países mencionados, como vendría a ser la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Montevideo.
¿ya? Que son, digamos, dos ciudades claves dentro de lo que sería la economía de la región oriental de Sudamérica, ¿ya? También, por supuesto, en el recorrido de estos ríos, de este río de la Plata, es que se ha concentrado gran parte de la población suroriental de nuestro continente, ¿ya? Entonces aquí tenemos, miren, ya una relación importante respecto de los ríos, y lo que nosotros tenemos que adicionar a ello vendría a ser las características de los lagos. ¿Ya? ¿Cuál sería la definición de un lago? Bueno, leemos en el material lo siguiente, ¿no? Dice, son masas de agua dulce o salada, miren, también hay lagos salados, que ocupan una pequeña depresión de la corteza terrestre. Entonces, fíjense la diferencia entre un río y un lago, ¿no? Un río es una corriente de agua dulce, ¿no? Los ríos son corrientes de agua dulce que corren por la superficie continental. En cambio, los lagos vendrían a ser masas de agua, que pueden ser dulces o saladas, ¿ya? Y que se van a encontrar en las depresiones, ¿no? De la corteza terrestre, ¿correcto? Y estas generalmente, pues, obviamente, ¿no? Se encuentran en el interior de los continentes y no van a tener comunicación directa con los océanos, ¿ya? ¿Por qué son importantes los lagos? Bueno, los lagos son fundamentales desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, un lago puede moderar el clima de las regiones, puede regular la temperatura ambiental. Y eso ya nosotros lo habíamos visto en una clase anterior, a ver si tú lo recuerdas, cuando decíamos que aquellas ciudades que se encuentran asentadas a orillas de un lago grande van a ser favorecidos por el lago, no solamente porque el lago les va a proporcionar alimentos, ¿no? Sino porque el lago lo que va a hacer es regular la temperatura del ambiente. De día absorberá los rayos del sol y de noche irradiará ese calor reservado y así va a moderar la temperatura en su entorno. Cosa, por ejemplo, que ocurre con ciudades como la ciudad de Puno, que se encuentra a orillas del lago Titicaca. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una característica o una importancia esencial de los lagos. Igualmente también estos lagos se van a caracterizar porque sirven de origen de algunos ríos, ¿no? Como los que vamos a encontrar en la región sudamericana, y al igual que ello también sirve para poder ser aprovechados en actividades como es el caso de la agricultura. Eh, Ocurre, muchachos, que muchos ríos en nuestro país por sí solos no pueden abastecer a las ciudades que se van a establecer en su recorrido. Por ejemplo, ese es el caso del río Rima. El río Rima, por sí solo, no podría abastecer la demanda de recurso hídrico en toda la ciudad capital. Por esa misma razón es que se da el hecho de que algunos lagos, algunas lagunas, son aprovechadas para poder, con sus aguas, incrementar el caudal de los ríos. ¿Pero a través de qué? Bueno, a través de proyectos como por ejemplo los proyectos denominados proyectos de trasvase, lo que consiste en trasladar las aguas de lagos, de lagunas o inclusive también de ríos hacia otras zonas que se encuentran a mayor distancia, ¿ya? Entonces, los lagos cumplen un papel importantísimo, ¿no? Porque abastecen, digamos así, muchas veces en forma artificial a ríos de gran importancia, también porque hay lagos que han sido aprovechados para poder llevar a cabo la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿ya? Y asimismo también pues son importantes porque en su interior van a tener recursos que pueden ser aprovechados por la población. Y asimismo podemos decir que también son importantes como vías de comunicación. Por ejemplo, el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Y el lago Titicaca puede ser, ¿no? Como lo hemos dicho, navegable. Y puede conectar a países como es el caso de Perú y Bolivia. Son, lógicamente, los que comparten este lago. ¿Qué tipo de lagos podemos encontrar en el mundo? Bueno, existen diferentes tipos de lagos, muchachos. Aquí tenemos una imagen que vamos a mostrar, ¿ya? Ahí está. Vamos a ampliar un poquito más. Ahí está, para que lo podamos visualizar mejor. Bien, tenemos diferentes tipos de lagos. Existen, por ejemplo, lagos tectónicos, que son aquellos lagos que se van a generar, miren, como consecuencia de lo que nosotros ya conocemos, que son los movimientos tectónicos.
¿ya? Estos movimientos tectónicos son producto del desplazamiento de las placas. Sabemos nosotros que eh, con lo que vendría a ser la orogénesis, se puede dar lugar a lo que se conoce como el fallamiento. El fallamiento ocurre cuando el relieve se fractura debido a que no es lo suficientemente flexible frente a una fuerza, a una energía que proviene del interior. ¿No es así? Entonces, al momento de fracturarse, puede ocurrir que hay partes que se elevan y otras que se hunden. Entonces, en esas cavidades, ya podemos ver que con el transcurrir del tiempo se puede acumular agua de las lluvias o agua de los ríos cercanos. Entonces ahí esa cavidad se va convirtiendo en un depósito de lo que luego habría de constituir un lago. Ejemplo de lago de origen tectónico. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos a lagos como por ejemplo vendría a ser el Titicaca, ¿ya? Que se ha formado como consecuencia del desplazamiento de las aguas de los ríos que nacen en los deshielos de los glaciares que se encuentran en su entorno. ¿Ya? También tenemos otros tipos de lagos, como por ejemplo los lagos de origen glaciar. ¿Ya? Vamos a leer acá. Dice, creado por la erosión resultante del movimiento de los glaciares. Son formados por un dique de sedimentos acumulados como consecuencia del derretimiento de los glaciares. La morrena glaciar, por ejemplo, vendría a ser ese, un ejemplo para lo que estamos comentando, ¿no? Y dentro de Chile podemos encontrar lagos de este origen, ¿ya? Entonces lo que pasa aquí es que los lagos van a formarse como consecuencia del deshielo de una parte del glaciar. Los glaciares saben ustedes que también cumplen una función erosiva. Entonces, estos se van desprendiendo, van cayendo cuesta abajo y van erosionando el relieve. Y en ese relieve erosionado, estos glaciares, al ir descongelándose, van a terminar constituyendo lagos importantes. ¿Correcto? Tenemos también, miren, lagos de origen aluvial. Cuando me dicen aluvial, ya debo pensar en los sedimentos transportados por los ríos. Hay lagos que se forman como consecuencia de la acumulación, digamos, del recurso hídrico transportado por los ríos. Por ejemplo, aquí en nuestro país podemos hablar de lo que serían las tipishkas, que se encuentran en la selva. ¿Ya? Estas tipishkas de la selva no serían otra cosa más que una porción del recorrido abandonado por el río, ¿no? Los ríos gigantescos de la selva corren en forma ondulada, formando lo que se conoce con el nombre de meandros, y ocurre que parte de ese recorrido puede ser abandonado. El río quizás se desvía un poquito y esa porción abandonada terminaría formando lagos, ¿ya? También tenemos lagos, por ejemplo, de origen artificial, que vendrían a ser aquellos que se han producido como consecuencia de las obras humanas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el hombre? Por lo general construye grandes represas y con las aguas de estos ríos o de estas lagunas que proceden de las zonas altas, que van a ser depositadas en áreas poco más bajas, van a terminar constituyendo lo que se llama pues un lago de origen artificial, que es básicamente lo que encontramos en el Perú y que sirven principalmente para abastecer actividades como el caso de la agricultura. ¿Ya? También tenemos lagos de origen residual. Los lagos de origen residual son aquellos lagos que hace millones de años estas porciones de agua habrían formado parte de mares, ¿no? Mares que ya no existen o que se han reducido, digamos así. Entonces, ¿qué pasa? No? Que estos han quedado encerrados al interior del área continental como consecuencia de, el ascenso de una parte del relieve a raíz de lo que vendría a ser conocido como la epilogénesis. La epilogénesis son movimientos verticales de ascenso o descenso del relieve. Entonces, puede ocurrir que una parte del relieve continental subió progresivamente y terminó encerrando parte de lo que antiguamente habría sido un mar. ¿No es así? Entonces, es ahí donde se forman lo que serían los lagos de origen residual. Ejemplo, el mar Caspio, que es un lago en realidad. El mar Caspio no es un mar, es un lago de origen residual, que lo vamos a encontrar en la región euroasiática. ¿Ya? Asimismo, también nosotros podríamos mencionar algunos ejemplos respecto de los tipos de lagos que habíamos comentado. En el caso de los lagos de origen glacial, vamos a encontrar lagos como el lago Superior, que se encuentra en las fronteras entre Canadá y los Estados Unidos, que es de muchísimo
aprovechamiento por estos dos países. ¿Ya? También tenemos lagos tectónicos, como por ejemplo el lago Baikal, que se encuentra en el territorio de Rusia, que es considerado como el más profundo del mundo y que es de origen tectónico. ¿Ya? Tenemos también lagos de origen artificial, como vendría a ser la represa de Itaipú, que es la represa más grande que vamos a encontrar en la región sudamericana y que se encuentra entre los territorios de Brasil y de Paraguay. ¿Ya? Y esta represa construida, que constituiría a su vez, ¿no?, un lago artificial, es muy aprovechado para lo que vendría a ser pues actividades como la agricultura, por ejemplo, en ese sector de Sudamérica. ¿Ya? Y aquí, bueno, tenemos algunas otras características más respecto de las aguas de los ríos, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a pasar a continuación a desarrollar algunas preguntas respecto de lo que vendría a ser el tema que hemos desarrollado, ¿ya?